Quisiera comenzar hoy, y esto hasta las siguientes veces, con algo que ha llenado mi corazón. Ha sido una palabra y es un tema, y es el poder transformador de la palabra de Dios. Y si se me va permitiendo, lo he dividido en 3 puntos. Pero hoy quisiera compartir con ustedes algo, sabiendo de que tenemos mucha gente que está viniendo ahora a la iglesia, y es el caminar del cristiano. Es un tema que es, por así decirlo, para la gente que está comenzando, y es bueno refrescar para los que ya llevamos algún tiempo en los caminos del Señor. Pero antes quisiera comenzar dándole gracias al Señor, tomando mi Biblia en las manos y diciendo que esta es mi Biblia, es la palabra de Dios. Yo soy todo lo que mi Biblia dice que sea. Tengo todo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo aquello que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la vamos a leer, la vamos a confesar. Y esto va a ser como una semilla que se va a sembrar en nuestros corazones y va a dar fruto para 100 por 1. Amén. Estamos de vacaciones, estoy de vacaciones. Déjeme decirle que no ha sido fácil. Tengo 4 semanas de vacaciones o 5, y la primera no la pude tomar porque ha habido mucho en el trabajo. Cuando logré tomar la siguiente semana, era como de venir manejando un auto a 100 y después parar y apagarlo. Normalmente duermo 6 horas. Y el primer día dormí como 7 u 8 y me dolía la espalda. Y así los siguientes 3 días. Ahora ya nadie me levanta de la cama, ¿no? Pero ha sido así. Y ha sido un tiempo bueno, hacíamos mucho en la casa o hacíamos mucho en el trabajo y de repente nada. Y en uno de estos días estaba viendo una película. Siempre he dicho que cuando yo miro una película, yo estoy haciendo que alguien piense por mí, porque se inventa todo allá y me lo muestra, ya yo solo lo recibo. Entonces a veces cuando miro películas yo descanso, no pienso tanto. Estaba viendo una película, voy a resumirla simple, y era de espías, y espías rusos que vivían en Norteamérica, y estos espías eran entrenados desde niños. Es decir, los escogían y los entrenaban, les enseñaban inglés como su primer idioma y les daban una enseñanza académica, les daban entrenamiento físico, todo. Ya cuando eran adultos, los enviaban a Estados Unidos y ahí se involucraban en la sociedad, y cuando llegaba la hora de su misión, ahí bueno, una película comenzaban, hacían y les hacían todo. Pero lo interesante para mí fue que estas personas, esto es una película, seguramente salió de una novela, era que tomaban a los niños y los instruían para ser los mejores. Y una de estos niñitos le decían: tú vas a entrar a Harvard y tú vas a estudiar leyes y de ahí tú vas a ser la mejor en tu escuela. Cuando termines de eso vas a entrar a la CIA, y comenzaron a decirle un gran plan. Pero eso fue interesante. Yo puse a pensar, bueno, imagínense cómo esta película está haciendo esto, está ideando esto, y dije, eso deberíamos de hacer cada uno de nosotros en la iglesia. Es decir, instruirlo como lo hacemos en la escuela dominical. Pero no solo a los niños, no solo a los niños de edad, sino también a los niños espirituales, a los que están viniendo ahora a la iglesia. Y es por ello que quiero comenzar hoy hablando acerca del caminar cristiano. Quizás hoy no, pero las próximas veces sería bastante interesante o bueno que usted pueda traer un libro o un cuaderno y su lápiz para poder apuntar. A mí me cuesta mucho. Yo siempre he dicho qué bueno que soy cristiano, porque yo le digo hermano a todos, porque a mí se me olvidan los nombres, no se me quedan mucho. Entonces yo solo, hermano, hermana, ¿cómo está? Adiós. Cuando no son cristianos yo ya los tomo y les digo hermano, hermana. Pero sería interesante si pueden tomar nota.
Biblia y hacer apuntes. Yo tengo una Biblia, tengo muchas Biblias. Esta es la que uso cuando vengo con ustedes, porque es manejable, no es tan pesada. Pero tengo una donde tengo anotaciones por todos lados. Si ustedes la miran, tal vez no la entienden porque tiene manchas por todos. Algunos dirían, no, la Biblia no se mancha, no se hace tanto. Pero es bien importante que podamos tomar nuestra palabra, estudiarla, leerla y repasarla. A modo de introducción era esto. Quisiera que me acompañaran a Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de tracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. En esto de la vida cristiana tenemos, no podría decir un idioma, pero tenemos una cierta forma de hablar. Y en esta cierta forma de hablar a veces hablamos y decimos cosas que tal vez no entendemos o que son un poco difíciles. Y más acá en Suecia, que tenemos otro idioma, como por así decirlo, el que nos está influyendo. Entonces eso es muy importante cuando usted y yo comenzamos este camino del Señor, y es el idioma. La Biblia está traducida a muchísimos idiomas. En español tenemos más de 10 traducciones, y este año, hace 2 semanas, salió la última traducción, o la más reciente, que es la nueva versión internacional, que se juntaron aproximadamente 100 teólogos latinoamericanos por 5 años y la tradujeron. Me parece bastante interesante, bastante buena, porque es muy sencilla. Esto es con el idioma. Pero el caminar del cristiano, que tiene un idioma, que tiene unas palabras, que tiene un significado, es un proceso. Y esta palabra es interesante, un proceso. Y este proceso es el cual todos lo pasamos. Entonces vamos a hablar hoy acerca de cuál es el objetivo de este proceso y la finalidad. Punto 1, nuevo nacimiento. Este es el principio, o es el paso inicial. Aquí todo lo hace Dios. Nosotros solo confesamos. Es decir, nos arrepentimos. Y para este paso pueden ustedes anotar, si tienen dónde, en Romanos 2. Primer punto, nos arrepentimos. Segundo punto, creemos. Para esto también hay un texto, Romanos 10. ¿Y creemos en qué? En Jesús, que es el Hijo de Dios. Lo confesamos como nuestro Señor, como el Señor de nuestras vidas. Creemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados y su sangre nos salva, nos sana y nos limpia. Y tercero, lo confesamos. Es decir, en este primer paso hay 3 puntos. Nos arrepentimos, creemos y lo confesamos. El hombre tiene 3 partes. Es espíritu, es alma y es cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Somos 3 cosas: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la comunión, o el espíritu está dividido en 3 cosas: comunión, intuición y conciencia. Entonces, la primera parte, que es la comunión, es ese sitio en nuestro espíritu donde Dios habita. En el espíritu
en la comunión. La intuición es esa parte del espíritu donde se recibe la comunicación espiritual. Es decir, es aquí donde uno siente. Vamos a ver. Una vez yo estaba caminando y se los conté, creo que la última vez. Yo sentí algo, intuí algo, si se puede decir así, que el Señor me estaba hablando. Vino a mi pensamiento algo que decía que nosotros estábamos viviendo un problema en ese momento, pero sentí que ese momento iba a pasar como cuando pasan los dolores de parto que compartí la última vez, que es la mujer tiene a su bebé y al nomás nacer el bebé se olvida la mayoría de los dolores que se sintió. Cuando mira al bebé hay tanta alegría al ver por su carita por primera vez que se olvida de momento los dolores que se pasaron segundos antes, en la mayoría de los casos. Y yo lo sentí, lo intuí, algo dentro de mí dijo, así va a ser. En este problema que yo estoy teniendo ahora, de repente ya no va a estar. Va a ser como esos dolores que desaparecieron. Y eso me dio vida en ese momento. Intuí en mi corazón, en mi espíritu, el Señor me estaba hablando en esto. Entonces, el espíritu tiene la comunión, la intuición y la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Tiene que ver con la toma de decisiones o es como tener una brújula. Entonces, en nuestro espíritu, esa conciencia, no sé si ustedes han visto las caricaturas o los muñequitos, que a veces aparece un muñequito rojo y un muñequito blanco. A veces el rojo por lo general es un diablito y el blanco es un angelito. Y cuando uno quiere hacer algo malo, el rojo está diciendo, sí, hazlo malo. Y el blanco cuando quiere hacer, siempre está peleando contra el rojo para que no haga lo malo. El mundo, bueno, la imaginación de la gente a veces trata de decir eso, que es la conciencia. Es esa toma de decisiones que uno tiene y que dice, ¿hago esto o no lo hago? Y todo esto está en nuestro espíritu. Repito, 1 de Tesalonicenses 5:23. Somos tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. No tenemos que desvalorizar ninguna de estas para no fallar. ¿Qué es el alma? El alma es la mente, es el intelecto, son las emociones, son la voluntad. Y tercero, el cuerpo. El cuerpo es carne, sangre, huesos. Estamos compuestos de esas tres cosas. Así que el hombre tiene esas tres partes. Todo esto, espíritu, alma y cuerpo, va a sufrir una transformación gradual cuando inicia el proceso que se da en el espíritu. 1 Corintios 1:30. Este lo vamos a leer, es bastante clave. Primera de Corintios 1:30. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, él que sea la gloria, gloríese en el Señor. Lo repito: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, él que sea gloria, gloríese en el Señor. Entonces, en Hebreos nos habla de él lava nuestros pecados, que la sangre de Cristo no solo cubre el pecado, sino que lo borra, y que tenía
que antes nosotros teníamos una cubierta de tinieblas, que Dios nos removió y que nos quitó de ese lugar. Entonces es importante y es interesante que estos tres puntos, espíritu y alma y cuerpo, estén presentes en nosotros. Segundo, el nuevo creyente tiene una nueva libertad en Cristo. Y esto es un juego de palabras. Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿sí? Estábamos atados al pecado, y ahora no, Cristo nos libertó del pecado. Pero esto es algo un poco, como le decía, un juego de palabras, porque nos libertó de ese pecado, pero nos hizo esclavos de él. Es decir, a él le pertenecemos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces él es el que manda sobre nosotros, él es el que nos guía, él es el que nos da a nosotros, a usted y a mí, los pasos a seguir. Dice la Biblia que somos una nueva criatura, que las tinieblas que lo cubrían ya no están ahí, que si nos afectaban o si estaban sobre nosotros fuerzas de Satanás, que ya no lo están, porque somos una nueva criatura comprados por su sangre. Entonces, punto 1, nuevo nacimiento. Punto 2, el hombre tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Punto 3, el creyente tiene una nueva libertad, o tiene una libertad en Cristo. 4, no podemos ver a Cristo dentro de los cristianos hasta que su actitud, nuestra actitud o nuestro comportamiento cambie. Y eso es muy interesante, y lo resumo así. Vengo como muchos saben, de Guatemala, y allá se le llama uno de los efectos más recientes de un avivamiento, y es lo que se le llama el avivamiento silencioso. La iglesia está creciendo, pero está creciendo de una forma muy grande. El problema es que la iglesia o el cristiano no está teniendo una actitud o un comportamiento que está influyendo y cambiando a la sociedad. Lamentablemente, hace 2 días yo comentaba con una hermana allá afuera y mataron a un cantante, el 9, es decir, el viernes, bastante famoso. Él había cumplido sus conciertos, ya iba hacia el aeropuerto. El avión lo tomaba en 1h30 y pararon 2 vehículos a la par de ese vehículo y lo mataron. Él es argentino. Él hizo una canción, no sé, no he conocido mucho de esto, pero él hacía una canción que decía: bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Y curiosamente decía la nota que él precisamente dejó de existir enfrente de la estación de bomberos, porque después de ser atacado del vehículo fue hasta esta estación y murió ahí iba a decir hermano, no me acordaba el nombre, y murió la persona. A lo que voy es que la violencia está siendo tan grande que la gente se pregunta: ¿y dónde están los cristianos? Es decir, que cada uno de los cristianos que estamos allá, y disculpen, no quisiera estar señalando así, pero no está teniendo una actitud que refleja el comportamiento. Lo digo como decir algo desde adentro. Mi papá es pastor allá, está en una de las iglesias en un lugar donde es muy difícil, las pandillas están ahí. Hace 2 años ellos lograron evangelizar a 3 pandilleros. Esa era una gran victoria. El problema fue que a los 2 meses los otros pandilleros vinieron a matar a estos 3 porque se habían salido las pandillas. Entonces es una lucha grande. Yo no sé qué es lo que Dios tiene preparado para Guatemala. Ha de ser grande, porque ahorita el problema está que a la gente no aguanta, no quiere salir. Y he estado orando y pidiéndole al Señor que
poder entender esto, porque es difícil, porque mi familia está allá. Entonces yo siento, cada vez que oigo noticias, siento algo difícil, porque ellos están cerca. Oliver, que estuvo con ustedes, y llevaba a sus 2 niñitos a una terapia en el vehículo de mi papá, y pasaron por una, no sé cómo se dice, poza de agua, porque ha estado lloviendo mucho, y al parecer cuando él pasó, el agua saltó y mojó el motor y se quedó ahí. Y dice que se quedó, ya no logró arrancar el carro, y enfrente de él una balacera. O sea que si el carro no se hubiera apagado y quedado ahí, no sé, hubieran pasado por esa balacera. Entonces yo oro y pregunto, Señor, ¿por qué? Y lo que he sentido en mi espíritu ha sido que no hemos logrado afectar la sociedad. Es decir, que cuando se sale, no compartimos de un Cristo vivo, sino que a veces llegamos y somos muy religiosos. Tomamos unas Biblias grandes con corbata, y lo que predica es la Biblia y la corbata. En nosotros, nuestra forma de ser, nada. Eso es en algunos casos. En otros casos, puro agente secreto. Nadie va a saber que yo soy cristiano, solo el Señor. Eso es lo que nos falta. Tener una actitud y un comportamiento diferente al que hemos tenido. El objetivo de estar en la iglesia es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No solo ser salvos, sino que es un proceso, es un caminar diario de cada uno de nosotros. Quinto, es un proceso. Todo esto es un proceso. Hay muchas damas acá y saben que cuando uno cocina lleva un proceso. Que viene uno y primero pica las verduras. Después de picar las verduras, hace las diferentes cosas que va a echarle a la comida, ya sea el consomé o la sal, esto y lo otro. Mi mamá hacía una cosa. Ella cuando comenzaba a cocinar, ya ponía el agua, agarraba la cebolla y la picaba ahí. De ahí venía y todo lo iba picando y lo iba poniendo ahí, en ese momentito, y lo iba haciendo. Yo estudié un curso de cocina y entonces miraba mucho televisión y miraba que los cocineros lo que hacían es que primero picaban todo y lo ponían en trastecitos, todo ahí enfrente, o platitos, no sé, para los chilenos trastecitos tal vez no es la mejor palabra, platitos, y los ponía ahí. Y a la hora de cocinar, entonces decía, bueno, ahora comienza la cocina. La olla, solo mezclaba. Un proceso. Para que el almuerzo o la comida llegue a ser tan vistosa, llega un proceso. Un proceso de preparación de los materiales hasta que el producto salió. Es así como nosotros tenemos que llevar la vida, como un proceso. Si antes odiaba, ahora ya no odio. Ahora, hay 2 puntos, odiar y no odiar, pero entre medio quizás hay odio menos que de aquí hasta llegar a nada. El problema a veces es que queremos que las cosas funcionen rapidísimo, y eso me he dado cuenta en las películas, porque en las películas están los 2 jóvenes y se pelean. A los 3 minutos se están besando y se casaron a los 5 minutos, según la película. Entonces a veces la gente está acostumbrada a que las cosas pasen rápido. En la vida del cristiano no es así. Incluso Dios, cuando lo mira a usted, lo he dicho otras veces, mira así, mira al pastor Wilson. Aquí está. Pero no solo lo ve a él, sino ve a su papá. Y no solo ve a él, sino ve a su hijo. Y no solo él, sino ve al hijo del hijo. Es decir, nos ve así en una generación. Dice que de la 3ª y 4ª generación nos cuenta él. No es solo usted y yo. Entonces, ¿qué mejor que comencemos ese proceso de transformar nuestras vidas hoy, ahora?
porque eso va a hacer que cada día que pasen va a ser una transformación para una cosa mejor. Dice que Él tiene preparados para nosotros un futuro mejor. Entonces, voy a hablarte de este proceso de transformación. Casi siempre en un nuevo nacimiento se afecta solo el espíritu. A veces también el cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que hablamos de un nuevo nacimiento como es venir, lo dijimos al principio, creer, recibir y aceptar y confesar al Señor. Pero he escuchado también casos de que cuando la persona llega a la iglesia y recibe al Señor en su corazón, sana. Él no lo estaba pidiendo, pero sanó. No sé si les conté de este amigo que yo tenía acá en Suecia, que él recibió al Señor, pero cuando recibió al Señor, una de sus piernas era más chiquita que la otra. Y en el momento que él recibió al Señor, dice que él sintió que le estiraron la pierna y sus dos pies eran del mismo tamaño. Y no oró por eso, pero cuando él recibió al Señor, algo pasó en su vida. Y eso fue muy interesante con mi amigo, porque él después, él sabía que Dios actuaba así, y él andaba orando por la calle, por cualquiera que miraba una enfermedad, oraba, y pasaron milagros. Entonces, casi siempre en un nuevo nacimiento afecta solo el espíritu, porque es al espíritu que llega. Entonces, el espíritu nace de nuevo y sufre una transformación. Si esta persona era doctor, este siempre va a seguir siendo doctor. Si esta persona odiaba, como decía, va a seguir odiando. Su espíritu, algo aquí adentro, a lo que recibe el Señor, ese es el que comienza esa transformación. El alma no ha sido transformada. Romanos 12:2, segunda de Pedro 2:1. Y hay muchos textos. Les prometo que la próxima vez que venga, o las próximas veces que venga, voy a traer copia de los mensajes para que cada uno lo lleve, porque es importante también repasarlos. A veces me cuesta, por eso siempre traigo papelitos y todo escrito, porque se me olvidan las cosas. Decía que entonces, en esta transformación, paso 1, casi siempre el nuevo nacimiento afecta solo el espíritu. 2, el alma no ha sido transformada. Y tenemos los textos de Romanos 12:2, segunda de Pedro 2:1. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso está ligado a la palabra de Dios. La palabra, dice Santiago 1:21, puede salvar el alma. Primera de Pedro 1:9 dice, todo el proceso involucra una cosa, fe. Pero el esfuerzo, ese le toca a usted y a mí, porque es una renovación de entendimiento que dice la palabra que nos toca a usted y a mí. Si cambio mi manera de pensar, voy a cambiar también mi manera de vivir. Entonces, cada uno de nosotros tiene que transformar su forma de pensar, su forma de creer, por así decirlo. Y todo esto involucra una palabra que es fe. Estamos aquí por fe, porque creemos que existe un Dios, que no lo vemos, que nos escucha y que nos habla, aunque no lo oímos con nuestros oídos, pero lo creemos. ¿Y cómo hemos logrado llegar a tener esta fe? Y la Biblia dice que fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiere decir esto que no pretendamos nosotros vivir como cristianos sino sin tener la brújula o el mapa o el manual a un lado, un poco empolvado, sino leyéndolo constantemente. La Biblia dice que tenemos que meditar en él día y noche. Yo me puse a pensar una vez en esta frase, meditar en Dios día y noche, y me fue muy difícil,
Yo decía, bueno, tendría que tener tiempo de dormir o de comer. Pero la palabra es cierta. Cuando uno está pensando, voy a hablar en voz alta o pensar en voz alta, hay momentos donde de verdad uno tiene que hallar ese espacio de comunicación con Dios. Porque se nos ha enseñado que oramos, no sé, a mí me acuerdo de mi maestra, se llamaba Leti, y ella nos decía, bueno, vamos a hablar con el Señor, vamos a juntar nuestras manitas, cerrar los ojos y hablar. Esa fue la mejor instrucción que me dieron. Pero luego entendí de que lo puedo hacer caminando, que lo puedo hacer, bañándome en el baño, en cualquier parte. Y entonces entendí esta frase, todo el tiempo, de día y de noche, meditando en la palabra de Dios. Entonces, sí, claro, estoy meditando en Él, pero para eso entonces necesito tener material en el cual estar pensando, y de eso viene la palabra de Dios. Estamos en el punto 2. Todo el mundo espera ver un cambio en el creyente. Yo trabajo en la iglesia, entonces ahí es un poco, es fácil, porque todos esperan de que uno, o que todos los que están ahí son cristianos. Este es el reto para cada uno de nosotros que no trabajamos, sino trabajamos con gente que no es cristiana. La gente espera de nosotros que seamos gente con valores, que no miente, que no engaña, que cumple. A la hora que dice que llega, llega. Y ahí se destruyó el latino. Si comenzamos a las 3, estamos quizás 10 minutos antes. No estamos 3 y 10. O sea, hay muchas cositas y a veces uno piensa que es cultura. Y bueno, con la cultura vienen muchas cosas. Pero hoy, como nuevos creyentes que estamos cambiando nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir, van a haber muchas cosas que vamos a tener que deseducarnos o borrarnos. Y esto es lo difícil. Porque yo recuerdo que cuando yo era pequeño, cada vez que mi papá compraba algo, antes de abrirlo o antes de comerlo, orábamos, donde estuviéramos. Entonces yo me acuerdo que él siempre salía a las 10 de la mañana, compraba frutas, llegaba a la casa, decía, bueno, orábamos por las cosas y la comíamos. Entonces esto ya fue algo que vino en mi vida, todos los días, hasta que salí de Guatemala. Y esto lo hemos inculcado a Emily y Josh. Katia no lo hacía, ahora lo hace. Pero ha sido una costumbre, esta es otra palabra importante, costumbre, la que hemos inculcado en ellos. Como leer la Biblia, como orar y orar por las cosas que tenemos. Y esto es bien difícil de que ahora salga. Hace unos días ahí íbamos a acostar a Emily y Josh, mis 2 hijos, y estábamos muy cansados. Y entonces los 2 se quedaron así. Y habíamos apagado las luces. Y dice, ¿y la Biblia? Y venimos y agarramos rápido la Biblia y contamos la historia. Esta es una costumbre. No es nada espiritual ni que el Señor les está mostrando. Esta es una costumbre a la cual los hemos educado. Pero así como los hemos educado para estas cosas, también en nuestra cultura y en nuestra forma de vivir tenemos cosas que no son buenas, que no son correctas. Y para esto es lo que el nuevo creyente, nosotros estamos siendo transformados. Estamos en el punto número 5, en el segundo, o en el punto B. Dice Marcos 1:15, el reino ha llegado, arrepentíos y creed en el Evangelio. A esto hay 2 reacciones. Estamos en el alma transformada, ¿verdad? A esto arrepentidos es el cambio de procesar los pensamientos de que hemos hablado. Y 2 es creer en este Evangelio. No podemos vivir en la
no podemos vivir en la nueva forma de vivir si no hay cambios. Nuestra manera de pensar es poniendo o puesto los ojos en Jesús, que es nuestra figura. Tenemos que reformar, eliminar, quitar al hombre viejo. Y es decir, que tenemos dos hombres, un nuevo y un viejo en cada uno de nosotros. Hace mucho tiempo compartí esto con ustedes. Y era este experimento que se hizo, no sé si ustedes se acuerdan, de dos perros, el blanco y el negro. El blanco se le dio de comer carne toda una semana y cuando llegó el sábado se pusieron a pelear y ganó el blanco. Y sucesivamente la siguiente semana lo mismo. Se le dio de comer al negro y cuando se pusieron a pelear ganó el negro porque el blanco no había comido. El ejemplo era de que si nosotros alimentamos el hombre espiritual que hay dentro de nosotros con la palabra, a la hora que lleguen los problemas, este va a tener una fuerza para poder combatir al enemigo. Pero el enemigo, el que ha inculcado cosas en nosotros, porque la pelea está aquí. Yo deseo hacer cosas malas, pero algo dentro de mí, que es la mente, me está tratando de decir que no lo hagamos. ¿Y de dónde se va a agarrar eso para no hacerlo? De la palabra. Por eso el punto clave es la palabra. Entonces, yo hablo de una cosa: cristianos reformados, transformados, haciendo un impacto en la sociedad. Y un cristianismo que es una manera de vivir, que es un producto de nuestra relación con Cristo Jesús, y es un proceso continuo, todo el tiempo. Que lo hemos comenzado hace mucho tiempo, o lo comenzamos quizás hoy. Debemos tener un cambio acorde al evangelismo. Las diferencias deben de verse en el campo social. Y esto lo único que va a suceder es que vamos a poder tener una transformación dramática que va a reflejar a Cristo en nuestra forma de ver y de ver a nuestra sociedad. Queremos una sociedad diferente, tenemos que ser parte de esa sociedad que va a cambiar desde adentro. Yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Quiero terminar con este ejemplo. Como les digo, la próxima vez que pueda estar con ustedes voy a traerle una copia. Cada vez que pase alguien, apunten todo lo que puedan. Y si tienen muchas preguntas, es lo mejor, háganlas. Porque esto es, la iglesia es el mejor punto para poder sacar esas preguntas, para poder compartir, para poder recibir. Y quiero terminar con esto: lo que hacemos para el Señor es lo que vale. Mi papá me contó una historia hace mucho tiempo, que no sé si les he contado, creo que sí, y eran de 3 niños. Y estos 3 niños de diferentes edades, todos eran hermanitos, 10, 8 y 5 años. Y fueron con el abuelo y les dice el abuelo: ¿qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? Él viene y el más grande le dice: abuelo, yo quiero ser doctor. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y tú? Le dice al del medio: yo quiero ser arquitecto, quiero construir edificios, quiero construir quizás hospitales para este que quiere ser doctor. Ah, muy bien, le dice. Y el más chiquitito: ¿y tú qué quieres ser? Yo quiero ser pastor. Y los otros dos se comenzaron a reír. Este no va a ganar dinero. Y se comenzaron a reír de él. Ah, muy bien, dice. Y agarró al más grande, lo sentó en sus rodillas y le dijo: tú vas a ser doctor, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. A muchos vas a salvar, a muchos vas a ayudar, a algunos cuantos quizás vas a matar, pero la mayoría espero que las salves. Pero de aquí a 50 años, o 100 años, o 200 años, nadie se va a acordar de ti.
Y agarró al que va a ser arquitecto. Dice, tú vas a hacer carreteras, puentes, hospitales. Muy bien. Pero te aseguro que aquí a 200, 300, 400 años nadie se va a acordar de ti. Y agarró al más chiquitito y lo puso en sus otras rodillas y le dijo, tú vas a ser pastor. Muy bien. Que aquí a 100 años, 200, 1000, 2000 años, alguien en el cielo se va a acercar atrás, tal vez de ti, y te va a decir, gracias, pastor, porque un día tú me hablaste de Cristo. Y yo estoy aquí por eso. Lo que usted y yo hacemos para el Señor tiene trascendencia, no solo ahora, sino en el futuro. Así que estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Padre, te doy gracias por la congregación que tú nos has dado. Te doy gracias, Señor, por este privilegio que nos das de ser hijos tuyos, de haber sido llamados de las tinieblas a la luz. Hoy, Dios, con la autoridad que tú nos has dado, Padre, te pido, Padre, que derrames una bendición sobrenatural sobre cada uno de mis hermanos. Una hambre y sed de tu palabra. Una necesidad de una comunión contigo. Y que la veamos, Padre. Que miremos nuestras vidas cambiadas, nuestra familia cambiada, nuestra nación cambiada. Padre, gracias por lo que tú has preparado para nosotros, para la iglesia, para esta iglesia hoy. Porque vamos a ver frutos. Gracias por el campamento, porque tenemos, Señor, en él y sabemos en él que tú harás milagros y maravillas, porque tú vas a obrar de una forma sobrenatural, porque a eso nos llamaste. Lo creemos y lo confesamos, Padre. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que está acá, espíritu, alma y cuerpo. Que los guardes, que nos ayudes, Señor, y sobre todo, Padre, que podamos tener una visión de lo que tú tienes para nosotros en este lugar. Padre, gracias, porque hasta este momento has sido fiel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermano Carlos, por la palabra, como he dicho todas las veces, hagamos la nuestra palabra, conversemos con Dios en cada momento, donde vamos, donde vayamos, estemos dándole gracias, clamándole a Dios y que el Señor haga su voluntad en nuestra vida.